El millonario Alejandro Castillo se detuvo en seco al pasar por el jardín de su mansión. Sus ojos, acostumbrados a observar con rapidez y evaluar con frialdad, quedaron fijos en un detalle que le heló la sangre. El joven jardinero llevaba colgado al cuello un pequeño colgante en forma de estrella, idéntico al que había pertenecido a su hijo antes de desaparecer hacía muchos años. El muchacho se llamaba Adrián. Tenía apenas 20 años, rostro marcado por la sencillez y una mirada firme, aunque en su interior cargaba con la sombra de un pasado desconocido. Creció en un orfanato. Al cumplir los 18, salió de allí con nada más que aquel colgante de estrella y una vaga esperanza de encontrar un futuro mejor. El camino no fue fácil, trabajos precarios, noches a la intemperie, hambre, soledad. Pero, tras vagar por varias ciudades, la suerte, o tal vez el destino, lo condujo hasta Lagos, donde consiguió empleo como jardinero en la mansión del poderoso empresario Alejandro Castillo, uno de los hombres más influyentes del país. La primera mañana, mientras recorría los vastos jardines de la propiedad, Adrián sentía una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Observaba la extensión interminable de árboles frutales, setos perfectamente delineados y rosales antiguos que parecían haber estado allí desde siempre. Al llegar a la entrada de servicio, lo recibió el mayordomo, Esteban Rivas, un hombre alto, de cabellos grises, semblante adusto y voz tan fría como el mármol. «Espero que sepas lo que estás haciendo», le advirtió con dureza. «Los jardines de esta casa no toleran errores. Aquí solo hay espacio para la perfección». Adrián asintió con calma, aunque por dentro le temblaban las manos. Estaba decidido a demostrar su valor. Tomó sus herramientas y comenzó a trabajar de inmediato. Pasó horas recorriendo cada cantero, quitando malas hierbas, podando con precisión, regando con el cuidado de quien sabe que las flores responden mejor a la paciencia que a la prisa. Día tras día, se entregaba por completo al jardín. Para él no era solo un trabajo. Cada planta cuidada representaba un pequeño triunfo contra la vida dura que había dejado atrás. Sin embargo, sus esfuerzos rara vez eran reconocidos. Esteban, siempre al acecho, encontraba fallos donde otros verían dedicación. «Demasiada agua aquí. Esos arbustos parecen mal recortados. ¿De verdad piensas que este césped está a la altura del señor Castillo?» Las críticas eran constantes, como gotas de lluvia cayendo sobre piedra. Adrián, sin embargo, mantenía la calma. No respondía con ira, sino con silencio y disciplina. Estaba convencido de que su trabajo hablaría por él. Una mañana, mientras cuidaba un rosal particularmente delicado, un coche negro y brillante se detuvo frente a la mansión. Era la primera vez que Adrián veía de cerca a su empleador. Alejandro Castillo descendió del vehículo, un hombre de porte imponente, cabello plateado cuidadosamente peinado y ojos oscuros que irradiaban autoridad, pero también una cierta melancolía. Adrián agachó la cabeza y continuó su labor, sin sospechar que Alejandro lo observaba con atención. El empresario, acostumbrado a que los empleados se inquietaran en su presencia, quedó intrigado por la serenidad con la que el joven continuaba su trabajo. Aquella tarde, mientras guardaba sus herramientas, Adrián reflexionó sobre su nueva vida. Trabajar en aquella mansión no era simplemente un empleo, era la oportunidad de empezar de nuevo, de construir un futuro mientras buscaba pistas sobre su origen. El colgante de estrella, único vínculo con un pasado desconocido, seguía colgando de su cuello como una brújula muda. Alejandro, desde la ventana de su despacho, observaba la silueta del jardinero alejándose por el sendero. Sus pensamientos se agitaron. Aquel colgante, era imposible no reconocerlo. Hacía años que intentaba olvidar la noche en que perdió a su hijo. Sin embargo, la vida parecía empeñada en traerle de vuelta un recuerdo imposible de ignorar. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que ese simple objeto, una estrella de metal gastado, sería la llave que abriría heridas antiguas, secretos olvidados y un destino que estaba a punto de cambiarles la vida para siempre. Los primeros días de Adrián en la mansión de Alejandro Castillo estuvieron marcados por un silencio disciplinado. Se levantaba temprano, trabajaba con dedicación y soportaba sin quejarse los comentarios punzantes del mayordomo Esteban Rivas. El hombre parecía empeñado en recordarle, a cada instante, que allí era un intruso tolerado, no un miembro valioso del equipo. «Estos setos parecen obra de un principiante», le decía Esteban con desdén. «Ese césped está irregular. Tendrás que rehacerlo». No había palabra de aliento,
solo reproches. Aún así, Adrián no bajaba la cabeza. Cada crítica la transformaba en impulso para mejorar. Lo movía una fuerza invisible, un deseo profundo de demostrar que merecía estar allí, aunque no supiera exactamente por qué. Un atardecer, cuando parecía que la rutina sería eterna, el cielo se oscureció de manera repentina. El viento rugió entre los árboles y las primeras gotas de lluvia golpearon la tierra seca con violencia. En cuestión de minutos, una tormenta feroz azotó la mansión. Ramas se quebraban, hojas volaban como cuchillas en el aire, las flores eran arrancadas sin piedad por las ráfagas. La mayoría de los empleados corrieron a refugiarse dentro de la casa. Adrián, en cambio, permaneció en el jardín, empapado hasta los huesos, intentando salvar lo que podía. Sujetaba los tallos de los rosales más frágiles, ataba con rapidez algunas plantas que amenazaban con partirse, retiraba ramas caídas para que no dañaran los canteros. El barro cubría sus botas, pero sus manos no dejaban de trabajar. Desde una de las ventanas del piso superior, Esteban Rivas lo observaba. Lejos de valorar el esfuerzo del muchacho, lo vio como una oportunidad. Tomó un paraguas negro, salió al jardín, y bajo la lluvia que golpeaba con furia, comenzó a gritar. «¡Esto es inaceptable!». Su voz resonaba más fuerte que los truenos. «Un jardinero inútil incapaz de mantener el orden durante una tormenta. El señor Castillo exige perfección, y lo único que veo aquí es un desastre». Los pocos trabajadores que aún se movían en el jardín se detuvieron. Nadie se atrevió a intervenir. Adrián, con el agua escurriendo por su rostro, levantó la mirada con calma y respondió. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor Rivas. La tormenta es fuerte, pero no pienso rendirme». La respuesta solo enfureció más al mayordomo, que continuó su andanada de críticas. Cada palabra estaba diseñada para humillar, para recordarle al joven que nunca estaría a la altura de la mansión Castillo. Fue entonces cuando un coche se detuvo frente al portón principal. El rugido del motor se apagó y la puerta trasera se abrió. Alejandro Castillo acababa de regresar de un viaje de negocios inesperadamente. Al entrar en el jardín, lo primero que vio fue a Esteban gritando bajo la lluvia, mientras Adrián, empapado, luchaba contra el viento para proteger las plantas. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó con voz firme, deteniendo de golpe la escena. Esteban giró de inmediato, sorprendido. «Señor Castillo, me aseguro de que el jardín conserve su excelencia. Pero este joven no es capaz de manejar ni una simple tormenta». Alejandro fijó la mirada en Adrián. Sus ojos se encontraron por un segundo. Lo vio exhausto, cubierto de barro, pero con una determinación férrea que ni el viento ni la lluvia habían conseguido apagar. Era evidente que no se trataba de negligencia, sino de voluntad de hierro. El millonario respiró hondo y luego habló con la calma de alguien que no necesita gritar para imponer respeto. «Esteban, lo que veo aquí no es un fracaso, sino dedicación. Todos trabajamos bajo presión, pero jamás aceptaré que un hombre que se entrega de esta manera sea humillado». El silencio cayó sobre el jardín. Los otros empleados bajaron la mirada, incómodos. Esteban, con el rostro endurecido, intentó replicar. «Yo solo pensaba en la reputación de la casa, la reputación de esta casa se mantiene con respeto mutuo, no con gritos ni humillaciones», lo interrumpió Alejandro con severidad. «Vuelva adentro». El mayordomo cerró el paraguas con un gesto brusco y se retiró, mascullando palabras inaudibles. Adrián, todavía jadeante, se acercó a su patrón con timidez. «Gracias, señor Castillo. Nadie había hecho eso por mí antes». Alejandro esbozó una sonrisa leve y le puso una mano en el hombro. «Sigue con tu trabajo, Adrián. No dejes que nada ni nadie te quite la pasión que llevas dentro». Aquel breve intercambio fue suficiente para encender algo en el corazón del joven. No era solo gratitud, era el comienzo de un vínculo extraño, inexplicable, como si ese hombre y él compartieran un destino que aún estaba oculto. Esa noche, mientras intentaba dormir en su pequeña habitación alquilada, Adrián recordó la escena. Su ropa aún húmeda colgaba junto a la cama. En el silencio, se llevó la mano al colgante de estrella que siempre llevaba consigo. Lo acarició como quien toca una herida antigua, sin comprender por qué ese objeto parecía atraer miradas y preguntas. En otra parte de la mansión, Alejandro permanecía de pie en su despacho.
mirando a través de la ventana los restos de la tormenta. No dejaba de pensar en el jardinero y en el colgante. Aquella estrella era idéntica a la que un día había colgado del cuello de su hijo. Una memoria dolorosa que creía enterrada volvía a arder con fuerza en su interior. Imposible, susurró para sí, apretando los puños. Pero una semilla de duda, o de esperanza, ya había sido sembrada. Y sabía que tarde o temprano tendría que seguir ese rastro. La tormenta había dejado tras de sí un silencio pesado, como si la naturaleza quisiera dar un respiro tras la furia desatada. En los días siguientes, Adrián volvió a su rutina en los jardines, aunque notaba que algo había cambiado. El señor Alejandro Castillo lo observaba con mayor atención, con una curiosidad difícil de disimular. Una mañana soleada, mientras Adrián podaba unos rosales, Alejandro se acercó con paso tranquilo. Se detuvo a pocos metros, estudiando los movimientos del joven, hasta que finalmente rompió el silencio. «Adrián, ¿puedo hablar contigo un momento?» El jardinero dejó las tijeras y se limpió las manos en el pantalón. «Claro, señor Castillo. ¿En qué puedo ayudarle?» Alejandro señaló el objeto que colgaba del cuello del muchacho. «Ese colgante es bastante peculiar. ¿Dónde lo conseguiste?» Adrián bajó la mirada hacia la pequeña estrella metálica que siempre había llevado. La sostuvo entre los dedos y respondió con sinceridad. «Siempre lo he tenido. Los cuidadores del orfanato donde crecí dijeron que me encontraron con él cuando era un niño, en un parque. Nunca supe de dónde venía ni a quién perteneció antes de mí». Alejandro sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor. Una oleada de recuerdos le golpeó con fuerza. Su hijo, aquel colgante de estrella, había sido un regalo suyo. Lo recordaba con dolorosa claridad. «¿Dijiste que te encontraron en un parque?», preguntó, conteniendo la emoción. «Sí, señor. Solo, sin documentos ni información sobre mis padres. Esta estrella era lo único que tenía». El millonario guardó silencio. Sus labios se apretaron mientras la memoria lo arrastraba a un pasado que había intentado enterrar. Era un día soleado, muchos años atrás. Alejandro conducía por una calle tranquila, con su pequeño hijo sentado en el asiento trasero. El niño sonreía y jugaba con un colgante en forma de estrella que su padre le había regalado, símbolo de un vínculo eterno. De repente, un coche bloqueó el camino. 3 hombres encapuchados bajaron armados, rodeando el vehículo. Alejandro sintió el corazón en la garganta, pero trató de mantener la calma. «Llévense lo que quieran, pero dejen a mi hijo», suplicó. No hubo compasión. Lo arrastraron fuera del coche y lo golpearon con brutalidad. Apenas alcanzó a oír el motor encendiéndose y alejándose con su hijo dentro. Después, la oscuridad lo envolvió. Horas más tarde despertó en un hospital, herido, confuso, desesperado. El niño había desaparecido. La policía inició una investigación, se publicaron anuncios, se contrataron detectives privados, pero el pequeño jamás fue encontrado. Su esposa, Mariana, se hundió en una tristeza que deterioró su salud. La esperanza se fue apagando poco a poco, aunque Alejandro jamás dejó de buscar. Con el tiempo, lo único que quedó fue el peso de la culpa y el recuerdo del colgante de estrella. Ahora, años después, estaba frente a un joven jardinero con el mismo objeto colgando de su cuello. El pasado, cruel e insistente, lo había alcanzado. Respiró hondo, tratando de disimular su agitación. «Adrián, ¿puedo verlo más de cerca?», preguntó, señalando la estrella. Intrigado, el muchacho se quitó el colgante y se lo entregó. Alejandro lo sostuvo entre sus manos con reverencia, como si se tratara de una reliquia sagrada. Era idéntico al de su hijo, hasta el más mínimo detalle. Una tormenta distinta, hecha de recuerdos y emociones, rugió dentro de él. Sabía que debía investigar, confirmar lo que su corazón ya gritaba: ese joven podía ser su hijo perdido. Devolvió el colgante con manos temblorosas. «Adrián, necesito pedirte paciencia. Hay algo muy importante que debo verificar. Pronto tendré respuestas para ti». El joven lo miró con desconcierto, pero asintió. Había algo en la voz de su patrón que transmitía sinceridad, aunque no entendiera el motivo de aquel interés repentino. Esa noche, Alejandro se encerró en su despacho.
Se dejó caer en el sillón de cuero y cerró los ojos. Las imágenes de aquel día fatídico regresaban con nitidez insoportable. Recordaba el golpe, el grito de su hijo, el sonido del coche alejándose, la desesperación infinita de no volver a verlo. Durante años había intentado enterrar ese dolor bajo toneladas de trabajo, construyendo un imperio empresarial que lo hizo uno de los hombres más poderosos del país. Pero la herida nunca cicatrizó. Ahora, con la aparición de Adrián y esa estrella, el pasado exigía respuestas. «Si hay una mínima posibilidad de que seas tú», murmuró, mirando la oscuridad a través de la ventana, «la voy a seguir hasta el final». Los días siguientes, Alejandro comenzó una investigación silenciosa. Consultó registros antiguos, visitó el orfanato donde había crecido Adrián y habló con los cuidadores que aún quedaban. Una anciana llamada doña Marta le dijo con voz temblorosa: «Lo recuerdo bien. Lo encontraron solo, en el parque, con ese colgante de estrella en la mano. Era tan pequeño, tan asustado». Cada palabra reforzaba las sospechas del millonario. El rompecabezas empezaba a encajar. Al volver a la mansión, observó a Adrián trabajando entre las flores. El joven levantó la cabeza y sonrió con la naturalidad de quien no sabe que su vida está a punto de cambiar. Alejandro apretó los puños, sintiendo cómo la determinación lo atravesaba. «Lo descubriré, hijo», pensó en silencio. «Cueste lo que cueste». La mansión de Alejandro Castillo parecía más silenciosa que nunca. Entre los corredores de mármol y los ventanales altísimos, se respiraba una tensión invisible. El millonario pasaba más tiempo en su despacho que en cualquier otra parte, revisando papeles antiguos, contactando viejos conocidos y desempolvando recuerdos que había jurado nunca volver a tocar. Cada pista lo llevaba de regreso al mismo punto, el parque donde encontraron a Adrián, el mismo lugar donde él había perdido a su hijo. El colgante de estrella no era una coincidencia. No podía serlo. Para confirmar sus sospechas, Alejandro contrató a un viejo aliado, Ramiro Ortega, un detective privado que había trabajado para él en el pasado. Ramiro, un hombre curtido por los años y con un instinto infalible, aceptó sin dudar. «No será fácil, Alejandro», le advirtió en su primera reunión. «Han pasado muchos años y las huellas del pasado suelen borrarse. Pero si hay algo que descubrir, lo encontraremos». Mientras el detective comenzaba a revisar informes policiales antiguos, Alejandro decidió que había llegado el momento de hablar con su esposa, Mariana. Ella había sufrido tanto como en la desaparición de su hijo. Tal vez más. Durante años, su salud se debilitó bajo el peso del dolor, y aunque intentaba sonreír, él sabía que vivía atrapada en la misma herida. Esa noche, durante la cena, Mariana lo miró fijamente. «¿Alejandro? ¿Qué ocurre?», preguntó con suavidad. «Desde hace semanas te noto inquieto, distante. Y pasas demasiado tiempo con ese joven jardinero». Alejandro dejó los cubiertos y se tomó unos segundos antes de responder. Finalmente, le tomó la mano. «Mariana, hay algo que debes saber». La condujo a su despacho, cerró la puerta y comenzó a relatar lo que había descubierto. Le habló del colgante de estrella, de los registros en el orfanato, de la anciana que recordaba haber encontrado a Adrián en el parque. Cada palabra parecía encender en los ojos de Mariana una chispa que ella creía extinguida hacía tiempo. «¿De verdad piensas que él podría ser nuestro hijo?», preguntó con voz quebrada. «No lo pienso, Mariana. Lo siento en lo más profundo de mí. Pero necesito pruebas. Estoy planeando una prueba de ADN. Solo así sabremos la verdad». Ella llevó una mano a sus labios, y las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso. «He soñado tanto con este momento», susurró. «He rezado cada noche para que regresara. Y ahora me dices que podría estar aquí, en nuestra casa, cuidando de nuestras flores». Alejandro la abrazó, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos. «Sea cual sea el resultado, lo enfrentaremos juntos», le prometió. «Pero si es él, si realmente es nuestro hijo, nunca volveremos a perderlo». Al día siguiente, el detective Ramiro Ortega llegó con un informe bajo el brazo. «He encontrado algo, Alejandro». Abrió una carpeta y mostró un documento amarillento. «Este coche fue hallado abandonado cerca del parque la misma noche en que encontraron al niño. Registrado a tu nombre.
y había señales de lucha en el interior. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. «Es mi coche». «Ramiro, eso confirma lo que ya sabíamos, Adrián no es cualquier joven». Él estaba allí, esa noche. El detective asintió con gravedad. «Lo que necesitas ahora es la prueba irrefutable. El ADN». Esa tarde, Alejandro encontró a Adrián trabajando en un rincón del jardín. Lo observó durante unos minutos, como si buscara en sus gestos la confirmación que tanto deseaba. Finalmente, se acercó. «Adrián, ¿puedo hablar contigo en privado?» El joven dejó sus herramientas y lo miró con curiosidad. «Claro, señor Castillo». El millonario respiró hondo. Era el momento de arriesgarse. «Desde que vi ese colgante, no puedo apartar una idea de mi mente. He investigado, y todo me lleva a pensar que podrías ser mi hijo perdido». El silencio cayó entre ambos como un trueno. Adrián lo miró con incredulidad. «¿Su hijo?» «No, eso no puede ser». «Sé que es mucho para asimilar», continuó Alejandro con voz firme, «pero hay pruebas, coincidencias, recuerdos, y sobre todo, ese colgante de estrella. Solo necesito que aceptes hacerte una prueba de ADN. Será la única forma de descubrir la verdad». Adrián se quedó inmóvil, sin palabras. Desde niño había soñado con saber de dónde venía, con encontrar alguna señal de su origen. Ahora, de golpe, esa respuesta podía estar frente a él. «Si esto es verdad», dijo finalmente con voz baja. «Si de verdad soy su hijo, entonces mi vida cambiaría para siempre». Alejandro puso una mano en su hombro. «Sea cual sea el resultado, tendrás mi respeto. Pero si lo eres, nunca más estarás solo». Adrián asintió lentamente, aún confundido, pero dispuesto. «De acuerdo, señor Castillo. Hagamos la prueba». Mientras tanto, Mariana observaba desde la ventana del comedor. Veía a su esposo y al joven conversando, y aunque no podía escuchar las palabras, sentía en el fondo de su corazón una certeza inexplicable: aquel jardinero no era un extraño. Esa noche, mientras se acostaba, cerró los ojos y apretó una oración silenciosa. «Que la estrella nos devuelva lo que la vida nos quitó». La prueba de ADN se realizó en silencio, casi como si fuera un secreto de Estado. Alejandro no quería levantar sospechas entre los empleados ni generar expectativas precipitadas en su esposa. Solo lo sabían 3 personas, él, Mariana y el propio Adrián. Los días que siguieron fueron una tortura. La mansión se convirtió en un escenario de tensiones invisibles. Alejandro caminaba por los pasillos con gesto serio, revisando su reloj como si pudiera adelantar el tiempo. Mariana, en cambio, alternaba entre lágrimas de esperanza y momentos de silencio absoluto, como si temiera despertar de un sueño. Adrián, por su parte, continuaba con su rutina en los jardines, aunque en su mente no había paz. Cada corte de tijeras, cada rama podada, era acompañado por una pregunta insistente: ¿y si realmente soy su hijo? Una semana después, un sobre cerrado llegó a la oficina privada de Alejandro. El millonario lo sostuvo entre las manos durante varios minutos sin abrirlo. Lo miraba como si dentro estuviera guardado no un resultado médico, sino el destino entero de su familia. Finalmente, llamó a Mariana y a Adrián. En el despacho, los 3 se sentaron alrededor de la mesa. Nadie hablaba. Alejandro rompió el sello, desplegó la hoja y la leyó en silencio. Un suspiro profundo escapó de su pecho. «Es verdad», murmuró, con la voz cargada de emoción. «Adrián, eres nuestro hijo». El joven se quedó helado. Mariana, en cambio, rompió en llanto y lo abrazó con una fuerza que no necesitaba explicaciones. «Sabía que la estrella nos guiaría de regreso a ti», susurró entre lágrimas. Adrián, con los ojos húmedos, se dejó envolver por aquel abrazo. Durante años había soñado con una familia que nunca llegó. Ahora la tenía, de golpe, sin aviso. Alejandro se acercó y puso una mano firme sobre el hombro de su hijo. «Bienvenido a casa, Adrián. Nunca volverás a estar solo». En los días siguientes, la mansión cambió de atmósfera. El aire pesado dio paso a una energía nueva, vibrante. Los empleados observaban con curiosidad cómo el joven jardinero ahora era tratado con respeto y cariño por sus patrones.
Algunos murmuraban a escondidas, pero ninguno se atrevía a cuestionar la palabra de Alejandro. El millonario no tardó en dar el siguiente paso, introducir a Adrián en la empresa familiar, Castillo y Asociados, un imperio que controlaba desde hacía décadas. Una mañana, durante el desayuno, Alejandro lo anunció con naturalidad. Adrián, creo que es momento de que empieces a conocer la empresa. No como un empleado más, sino como parte de la familia. El joven lo miró con mezcla de orgullo y nerviosismo. ¿De verdad cree que estaré a la altura? Alejandro sonrió, como si esa pregunta hubiera sido innecesaria. La altura no se mide en experiencia, hijo, sino en carácter. Y de eso te sobra. La entrada de Adrián en el mundo corporativo fue todo menos sencilla. Pasó de cuidar flores a enfrentarse a balances, juntas directivas y proyecciones de mercado. Alejandro lo acompañaba de cerca, explicándole con paciencia los entresijos de la empresa. Mariana, desde la distancia, observaba orgullosa. El muchacho no tardó en demostrar su talento, hacía preguntas inteligentes, absorbía la información como una esponja y no temía ofrecer ideas nuevas. Sin embargo, no todos celebraban su llegada. En la mansión, el mayordomo Esteban Rivas, que nunca había perdonado a Adrián por humillarlo involuntariamente durante la tormenta, ardía de envidia. Ver cómo el simple jardinero se convertía en heredero de la fortuna lo corroía por dentro. Ese muchacho no merece estar ahí, murmuraba para sí, planeando en silencio cómo derribarlo. En la empresa, los empleados comenzaron a aceptar poco a poco la presencia de Adrián. Al principio lo trataban con distancia, pensando que se trataba de un capricho del jefe. Pero a medida que participaba en las reuniones, escuchaban sus observaciones y veían su dedicación, la opinión empezó a cambiar. Una tarde, tras una reunión sobre expansión de mercados, uno de los ejecutivos más veteranos comentó en voz baja a otro. El chico tiene la misma mirada de Alejandro cuando empezó, visión, determinación. Quizás no sea tan mala idea que esté aquí. Mientras tanto, en la mansión, los intentos de Esteban por sembrar discordia no cesaban. Empezó a manipular horarios, alterar documentos menores y difundir rumores entre los empleados de servicio. Su objetivo era sencillo, hacer que Adrián pareciera incompetente o irresponsable. Pero lo que no esperaba era que el joven, acostumbrado desde niño a enfrentar la adversidad, supiera reaccionar con serenidad. Cada error provocado por el mayordomo era corregido con rapidez, y cada rumor se disipaba frente a la honestidad transparente de Adrián. Alejandro, atento como siempre, notó las irregularidades. Y aunque aún no tenía pruebas, comenzó a vigilar más de cerca a su viejo mayordomo. Una noche, en el comedor, la familia Castillo cenaba en un ambiente cálido. Adrián, aún inseguro en su nuevo papel, comentó tímidamente. Sé que no tengo experiencia, pero quiero aprender. No quiero defraudarlos. Mariana sonrió con ternura. Hijo, ya nos has dado lo más valioso, la esperanza que creímos perdida. Todo lo demás se aprende con el tiempo. Alejandro levantó su copa. Por un futuro juntos. Y porque esta estrella, dijo mirando el colgante en el cuello de Adrián, siempre nos recuerde que la familia es lo único que realmente importa. Las copas tintinearon bajo la luz del comedor. Y mientras el eco de ese brindis llenaba la sala, Esteban Rivas, desde la puerta del pasillo, observaba en silencio con una mueca amarga. Sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. El ascenso de Adrián Castillo dentro de la empresa era cada vez más evidente. Aunque aún estaba aprendiendo, su entusiasmo y su forma de escuchar a todos lo convertían en una figura carismática. Alejandro y Mariana lo miraban con un orgullo difícil de disimular, convencidos de que el futuro de la familia estaba asegurado. Pero no todos compartían esa visión. Desde las sombras de la mansión, el mayordomo Esteban Rivas alimentaba su rencor como una hoguera inextinguible. Ver al joven jardinero, aquel a quien había despreciado desde el primer día, convertirse en heredero del Imperio Castillo, era para él una humillación insoportable. Ese muchacho me lo ha quitado todo, murmuraba, mientras hojeaba documentos y trazaba planes en su habitación. Su estrategia era simple, sabotear. Si lograba sembrar dudas sobre las capacidades de Adrián, Alejandro terminaría retirándole su confianza. Y así, poco a poco, comenzó a mover sus piezas. Los primeros ataques fueron sutiles.
Informes alterados, horarios de reuniones cambiados, mensajes que nunca llegaban a destino. Pequeños errores que hacían quedar mal a Adrián frente a los demás ejecutivos. Adrián, llegaste tarde a la junta, comentó uno de los socios una mañana. No recibí ningún aviso de cambio de horario, respondió él, desconcertado. Esteban sonrió desde un rincón, como si disfrutara del desconcierto. Pero lo que no contaba era con la perseverancia del joven. Adrián, en lugar de hundirse bajo la presión, empezó a revisar todo 2 veces, a confirmar personalmente cada cita y cada dato. Y poco a poco, los intentos de sabotaje comenzaron a fracasar. Una tarde, Alejandro entró sin anunciarse en la habitación privada de Esteban. Sobre la mesa encontró papeles que el mayordomo no había tenido tiempo de esconder, copias de informes falsificados, notas con los movimientos de Adrián, incluso cartas anónimas destinadas a ejecutivos de la empresa para sembrar rumores. Alejandro respiró hondo, conteniendo la furia que le hervía en la sangre. Así que eras tú, dijo con voz grave. Esteban, pálido, intentó justificarse. Señor, yo solo quería proteger la empresa. Ese chico no está preparado. Usted sabe que yo he estado a su lado toda la vida. Pero Alejandro lo interrumpió con una mirada que helaba el aire. Lo único que has demostrado es que tu lealtad siempre estuvo contigo mismo. Estás despedido, Esteban. Y no quiero volver a verte en esta casa. El mayordomo abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios. La decisión era irrevocable. En cuestión de horas, sus pertenencias fueron sacadas de la mansión y su figura, que durante años había sido sinónimo de autoridad entre los empleados, se desvaneció como una sombra derrotada. La noticia se difundió pronto entre los trabajadores de la empresa y la mansión. Para muchos fue un alivio, las tensiones comenzaron a disiparse y el ambiente se volvió más armonioso. Adrián, liberado de la constante presión, pudo concentrarse plenamente en su trabajo. En las siguientes semanas, su crecimiento fue aún más notorio. Participó en decisiones clave, aportó ideas frescas y, lo más importante, ganó el respeto de quienes al inicio lo veían como un intruso. En una reunión crucial con los principales ejecutivos, presentó un plan de expansión hacia nuevos mercados internacionales. Su exposición fue clara, convincente y respaldada por datos sólidos. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Alejandro, sentado a su lado, lo observaba con una sonrisa satisfecha. Es tu momento, hijo, pensó, mientras veía a Adrián desenvolverse con la misma seguridad que él había tenido en sus años jóvenes. Aquella noche, en la mansión, se organizó una celebración íntima. Familiares cercanos y amigos brindaron por el nuevo futuro que se abría frente a los Castillo. Mariana levantó su copa con lágrimas en los ojos. Hoy no celebramos solo los logros en la empresa, dijo, sino también a nuestra familia reunida. La estrella que nos separó hace años, hoy nos ha devuelto lo que creímos perdido. Adrián, visiblemente emocionado, se levantó y habló con voz firme. Gracias, mamá. Gracias, papá. Todo esto es nuevo para mí, pero les prometo que daré lo mejor de mí. No solo para honrar la empresa, sino para honrar la familia que me devolvió la vida. Alejandro apoyó una mano en su hombro y asintió con orgullo. Más tarde, cuando la fiesta terminó, los 3 salieron al jardín iluminado por la luna. Se sentaron en un banco, en silencio, contemplando el cielo estrellado. Miren esas estrellas, dijo Mariana suavemente. Siempre han estado ahí, incluso cuando no podíamos verlas. Igual que nuestra esperanza. Alejandro tomó las manos de su esposa y de su hijo. Hoy somos más fuertes que nunca. Juntos, nada podrá derribarnos. Adrián sonrió, sintiendo en su interior una paz que nunca antes había conocido. Sí, papá. Estamos listos para lo que venga. Y bajo aquel cielo tachonado de estrellas, la familia Castillo supo que el pasado había quedado atrás. Lo que antes fue dolor y pérdida, ahora era fuerza y unión. El joven que un día entró como jardinero a la mansión se había convertido en el heredero legítimo de un imperio, y, lo más importante, en el hijo que había encontrado finalmente su lugar.